Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Gracias por su asistencia en un día tan maravilloso como hoy, que hace buenísimo. Y estamos aquí, pero yo creo que va a compensar. Días buenos de tiempo y demás habrá muchos más, pero un día como hoy, con las ponencias tan interesantes que tenemos, pues será difícil, sin desmerecer a nadie, pero hoy hay un programa muy interesante. Entonces vamos a comenzar la segunda sesión de estas jornadas del medio natural, las 16ª ya, con una conferencia ofrecida por el doctor Antonio Román Muñoz Gallego, al que le agradezco que haya hecho el esfuerzo de estar con nosotros aquí en Ceuta, que se titula Respuestas biogeográficas al cambio climático en el Mediterráneo mediante la colonización africana y el repliegue europeo. Veremos a ver de qué nos habla. Yo no sé si nos va a convencer de la existencia de ese tan discutido cambio climático, crisis climática. ¿Será una invención o realmente estaremos viendo que están ocurriendo cosas debido a este fenómeno? El doctor Antonio Román, es licenciado y doctor en Ciencias por la Universidad de Málaga. Tiene una gran trayectoria investigadora, tanto en España como en países del extranjero. Actualmente forma parte de la Universidad de Málaga, en su departamento de Biología Animal, donde es profesor titular. Y bueno, siempre sé que ha sido muy campero y ya aplicando, trabajando en ámbitos más científicos, pues le gusta la biogeografía, la distribución de la especie, está buscando por ahí, y sobre todo también que ese conocimiento al final pues se vaya o quede aplicado a la conservación de estos sistemas naturales, de todas estas especies. En fin, tiene un gran conocimiento de aves y yo creo que hoy la cosa igual pues viene un poco por aquí. Así que bueno, pues sin más, te doy paso. Nuevamente gracias y cuando quieras. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Se me escucha bien desde el final? Sí. No. Micro. Micro para la Vale, vale. ¿Y hay un micro? ¿Hay el micro? Sí. ¿Y alguno con el que me pueda salir de aquí o no? No. Se lo lleva. Vale. Sí. Ya pasa. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Se escucha? ¿Ahora? ¿No? Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quisiera empezar dando las gracias por estar un miércoles por la tarde aquí. Mira, yo vengo de Málaga. Málaga, sin ser una gran ciudad, pues tiene pues más habitantes que Ceuta. Si un acto así se montara en Málaga esta tarde, yo creo que habría menos personas de las que estamos en esta sala. Y bueno, creo que ahí tiene un papel muy destacado pues el Instituto de Estudios Ceutíes. Creo que para Ceuta es una fortuna contar con una entidad así. Javi me daba las gracias por el esfuerzo de venir aquí y bueno, pues esfuerzo siempre hay que hacer algo, pero de verdad que uno se siente bien recibido aquí que el esfuerzo es mínimo, ¿no? Así que gracias al Instituto de Estudios Ceutíes y a todos vosotros por acompañarme esta tarde aquí. Mirad, la charla se llama Respuestas biogeográficas al cambio climático en el contexto más cercano nuestro, en el Mediterráneo. Voy a poner ejemplos pues, que son os van a resultar todos muy familiares, ¿no? Mediante la colonización africana de especies africanas del continente europeo, y he querido poner del repliegue europeo, aunque por el momento me está costando mucho encontrar ese repliegue. Tenemos algunas pruebas de que está ocurriendo, pero digamos que la capacidad de especies africanas de ocupar Europa es mucho más alta que la capacidad de especies europeas de abandonar los territorios que ocupan. Parece que siempre aparecen ahí pues, ambientes muy concentrados o microclimas que se preservan muy bien en una zona que favorecen que las especies pues, persistan más tiempo, ¿no?
Ya está, como ejemplo poneros que estamos haciendo ahora mediciones muy puntuales en la Sierra de las Nieves, en una zona que es Parque Nacional, el último parque nacional declarado en España, y a la misma cota, a 300 metros de distancia, orientación norte, orientación sur, durante el mismo día hay diferencias de hasta 12 grados de temperatura, ¿no? Entonces, cuando hacemos modelos de distribución, que ahora os voy a hablar de ellos, utilizamos valores, bueno, pues que pensamos que son los mismos para cuadrículas de 1 por 1 kilómetro, pero ahí dentro se da bueno, pues una diversidad de microambientes muy, muy alta, ¿no? Bueno, pues sin dilatar más el inicio, veo qué pasa allí, pero no aquí. No sé qué... Mira, si le doy en la pantalla, si pasa... Puedes dejarlo como estaba antes, si funcionaba, porque no... Ahora sí, ahora sí. Sí, bueno, pues mirad, ¿qué vamos a ver esta tarde? Pongo esta fotografía porque está tomada precisamente desde la Sierra de las Nieves, a una cota de 1.700 metros aproximadamente, y lo que vemos al fondo es Sierra Nevada. ¿Vale? Aquí tenemos los montes de Málaga, que tiene casi 1.000 metros de cota máxima. Yo estoy a 1.700 haciendo la foto. Esta es Sierra Tejeda con 2.065 metros y al fondo las especies que estoy estudiando aquí están compartidas por esta sierra, por esta de aquí y por la del fondo. ¿Vale? Y luego en una presentación en algunas diapositivas voy a hacer la analogía de estos sistemas de montaña a sistemas insulares. Bueno, pues no habíamos hablado nada, Javi y yo, de cómo iba a plantear la charla, pero sí que quiero hacer una breve introducción al cambio del clima. Creo que sigue siendo necesario pues, tratar este tema. Luego os voy a justificar el por qué estoy estudiando las aves como casos de estudio, los tipos de respuestas que estamos observando en la distribución de las aves frente al cambio del clima, y luego qué hemos hecho y qué estamos haciendo. ¿Vale? Bueno, pues acabaré quizá, en función de cómo vaya el tiempo, pues en qué es lo que quiero hacer en el futuro, pero en función de cómo vayamos, ¿no? Bueno, pues hago una pregunta. ¿Está cambiando el clima o no? ¿Qué pensáis? Sí, yo creo que aquí no bueno, pues en este contexto, pues lo normal es pensar, bueno, que estéis bien informados, ¿no? Pues obviamente el clima está cambiando, es una realidad, y bueno, pues vemos como durante las últimas décadas, desde el 50 en adelante, vemos cómo se da un incremento. Que bueno, hoy mismo publican medios de comunicación nacionales que las previsiones que hay es de que durante los 5 próximos años, en el próximo lustro, se alcancen o se superen las temperaturas máximas que alcanzamos en el año 2024, ¿no? Es una realidad. Y bueno, es algo nuevo, ¿no? Yo en principio soy reacio, no me gusta este tipo de imágenes, ¿no? del planeta ardiendo, porque el clima está cambiando desde hace millones de años, pero considerando la historia geológica de la Tierra, ¿en qué momento estamos ahora? ¿En un momento cálido o en un momento frío? En un momento cálido. Esto está menos claro. Bueno, pues hoy lo vamos a tener muy claro. La imagen del planeta ardiendo, de un oso polar solo en un pedazo de hielo flotando, la verdad que creo que no favorece, ¿no? al argumento de que el clima realmente está cambiando, porque estamos en este momento, ahora mismo estamos en un periodo frío de la Tierra. Hay hielos permanentes, ha habido momentos en la historia del planeta en los que no había hielo en la Antártida o en el Polo Norte, ¿no? Pues mirad, aquí entre el Triásico y el Jurásico, pues era el periodo de hegemonía de los dinosaurios, pues la temperatura media del planeta era casi 10 grados por encima de lo que tenemos hoy. ¿Veis aquí esta rayita final? Están subiendo las temperaturas, pero eso, teniendo en cuenta que estamos en un periodo frío, contextualizándolo con la vida del planeta, ¿no? Algo que percibimos fácilmente es que prácticamente año tras año
vemos más en las noticias, ¿verdad? Que los medios de comunicación le dan cada vez más peso, pero tenemos más olas de calor. Estos son datos de la EMET y vemos cómo en la última década pues se ha producido el doble de días que se consideran como días muy calurosos, ¿no? Como olas de calor. Y se multiplica pues por 6 o por 7 si lo comparamos con el final del siglo pasado, ¿no? Y mi sensación general es que hay ya prendas de abrigo que no utilizo, o que solo utilizo cuando voy al norte de Europa, ¿no? Aquí tenemos una imagen también del planeta que muestra la anomalía de las temperaturas del mes de septiembre del 23. Hay en internet pues aplicaciones en las que puedo generar este mapa para cualquier mes del año, ¿no? Para cualquier mes de cualquier año de los que hay disponibles. Y vemos cómo pues el centro y norte de Europa, Japón y Canadá son en el hemisferio norte zonas donde, pues en septiembre del 2023 la temperatura media superaba en 4 grados al histórico disponible, ¿no? Es una realidad, las temperaturas están subiendo y las especies reaccionan a este aumento de temperatura. ¿Por qué estudio o por qué, somos muchas personas las que nos dedicamos al estudio de las aves? ¿Por qué en concreto las aves? Mira, para ejemplificarlo pongo el caso de la golondrina común. Yo creo que es una especie que todos conocéis y es una especie insectívora que está muy dentro de nuestra cultura. Hay muchas historias vinculadas con esta especie. Es una migradora de larga distancia, pero las aves en general han atraído nuestra atención pues desde hace muchísimo tiempo. Tenemos especies con colores muy llamativos, con cantos pues que también en algunos casos han inspirado a grandes piezas de la música clásica. Tenemos historias naturales muy complejas. Me imagino que todos conocéis el caso del cuco. Pues pone sus huevos en nidos de otras especies. Cuando pone su huevo, se lleva uno de los huevos que ya había en el nido. El pollo, cuando eclosiona, pesando solamente 2 gramos, lo primero que hace es vaciar su nido. Y luego es alimentado por otra especie y cuando llega el momento de reproducirse, busca otro cuco, no busca a sus parentales para reproducirse, ¿no? Esto lo pongo como un ejemplo, porque, como un ejemplo de lo que nos llama o nos puede llamar la atención, pues la biología de cualquiera de estas especies, ¿no? Y resalto también el caso de la cigüeña blanca como especie migradora y quisiera hablar de ella porque fue la especie que en 1822 pues abrió la punta de lanza para plantearse de verdad la comunidad científica de la época que se desplazaban, que migraban, ¿no? Este ejemplar se conserva en un museo de Alemania, en Roscoff, y hace ya 200 y algo años que apareció en un pueblecito de Alemania una cigüeña con una lanza que le había atravesado el cuello sin dañarle ningún músculo, sin dañarle nada sensible y estaba en su nido. Vieron que era algo curioso y al día siguiente la mataron y la tuvieron en su mano. Oye, ¿qué es esto? Sí, la mataron de verdad. La ciencia pues avanzaba pues, se tenían en cuenta, la sensibilidad era distinta y pues ya había viajeros en esa época, identificaron que esa flecha era de una tribu de Kenia. Y no había manera de que esa cigüeña la tuviese clavada en el cuello sin que esa cigüeña hubiera ido a Kenia, ¿no? Hasta ese momento se discutía mucho que las aves migraban y se conocía que desaparecían de alguna zona durante momentos concretos, pero no se sabía dónde iban, ¿no? Y se mantenía todavía pues que las golondrinas, algunas pasaban el invierno en los graneros o escondidas en cuevas, ¿no? Pues imaginaos el impacto que comenzó a causar esto cuando se reconoció que un animal podía desplazarse pues, miles de kilómetros y poco después, cuando empezaron a anillarse, resulta que eran los mismos ejemplares los que volvían a nidificar a la misma torre, ¿no? Esto me imagino que será un caso que conocéis, pero a mí me sigue sorprendiendo. Esta es un limícola, una aguja propia de Nueva Zelanda, Limosa hemástica en la especie, y es
Mirad, en el momento en el que el desarrollo tecnológico permitió hacer el seguimiento de ejemplares concretos, se marcaron algunos individuos y fueron desde Nueva Zelanda a la costa de China, pero lo sorprendente es que hicieron 12.500 kilómetros en 7 días y durante esos 7 días no descansaron ni un solo momento. Fue un vuelo ininterrumpido. Y esto se publicó pues, a principios de este siglo y rompía lo que se conocía hasta el momento sobre la fisiología de la migración. Bueno, pues estas agujas, para volver a Nueva Zelanda a criar, se fueron a Alaska en un vuelo de 9.000 kilómetros en 6 días y ya sí que volvieron a Nueva Zelanda. Los investigadores que las estaban estudiando pensaban que el emisor se había caído en un barco y que lo que estaban grabando era el movimiento del barco. Pero resulta que no. Un ave de 285 gramos, bueno, pues imaginad 192 horas, 8 días volando a una velocidad media de 50 kilómetros por hora, ¿no? Eso a mí me resulta difícil de creer, pero es una realidad. Luego se han marcado más ejemplares y bueno, precisamente este estudio pudo conservar una zona, la zona donde pasaban el invierno, donde había previsto la construcción de un macro hotel grande, ¿no? Bueno, y esa capacidad de desplazamiento de las aves hace que seamos muchos permitidme la expresión, los tumbados que cuando aparece un pajarito raro en un sitio, ahí que vamos en masa a verlo, ¿no? Todo esto hace que las aves sean un grupo muy bien estudiado, muy bien conocido y bueno, pues yo comparto vida con María, la escucharéis mañana y ella muchas veces me dice, joder, qué envidia. Yo que estudio con algas y cuando busco información sobre las algas veo la distribución de mis colegas. Donde están ellos es donde se sabe que están las algas. Hay muchas zonas donde no se sabe nada, no se tiene ni idea. Bueno, pues mirad, las aves podríamos decir que son las periodistas del clima, ¿no? Están allí donde están ocurriendo los cambios. Bueno, aquí van a ir apareciendo otras especies. ¿Son las aves mejor que otros organismos para estudiar el cambio del clima? Pues seguramente que no. Pero de este otro tipo de organismos, que también son voladores y que seguro que tienen historias naturales tan interesantes o más como las de las aves, pues de la mayoría de los grupos se sabe muy poco. Entonces, en mi caso, he sido cómodo, he ido a lo fácil y me he centrado en un grupo del que hay mucha información. Bueno, ¿de qué modo responden las aves al cambio del clima? Bueno, creo que soy yo el que falla, ¿no? Que lo muevo mucho de... Bueno, pues mirad, hay un movimiento generalizado hacia el norte. Se está produciendo una mediterraneización del centro de Europa y también del norte de la península. Hay especies que ocupan latitudes mayores. ¿Vale? Pues hoy día ya hay abejarucos y abubillas criando en Alemania. La corruca cabecinegra ocupa zonas del norte de España donde hace muy poco no había, ya cría en los Alpes y va ampliando su área de distribución. Las águilas culebreras han criado hace pocos años en Holanda por primera vez. Y el vencejo pálido, pues también hay ya avistamientos por reproductores en Escandinavia. Especies que hasta hace muy poco estaban vinculadas a la cuenca del Mediterráneo. Bueno, pues este movimiento hacia el norte generalizado, cuando se produce en este contexto, pues supone un cambio pues muy notable, porque se trata en muchos casos de especies típicamente africanas que comienzan a ocupar Europa por primera vez, ¿vale? Y esto, pues, tiene o conlleva cambios que en algunos casos son de mucho calado y de mucha importancia y veremos el porqué a lo largo de las próximas diapositivas. Aquí sí que quisiera decir que el estrecho es una barrera, porque hay taxones que hasta hace muy poco tiempo, el caso del bulbul naranjero, aunque ahora se ha dividido en especies distintas, pero está desde Ceuta hasta Sudáfrica y no está en Tarifa, o no estaba hasta hace pocos años, ¿no? Hay especies que son propias de África y que no aparecen
Europa. El estrecho funciona como una barrera y a la vez funciona como un puente. Yo creo que esta es la que se da en, bueno, pues en esta zona del planeta en la que tenemos el privilegio de vivir o de pasar mucho tiempo. Y como estrecho no me refiero solamente al estrecho, sino incluiría el mar de Alborán, porque la distancia para un ave es fácilmente sorteable, ¿no? Bueno, tenemos casos como el helanio azul, el camachuelo trompetero, la golondrina dáurica, pues que ya hicieron la colonización de Europa durante el siglo pasado. Son colonizaciones también recientes. ¿Por qué vengo yo ahora a hablar de cambio climático? Cuando ya hubo especies que lo han hecho. El helanio ya está criando en el Canal de la Mancha. Es decir, ha pasado la península ibérica y está reproduciéndose en Francia. El camachuelo trompetero, pues ya está hace 50 años, pues él restringía a Murcia y Almería y hoy día lo tenemos ya criando en el Valle del Ebro. Y pongo aquí como ejemplo la carraca porque esta debió ser una colonización bastante más antigua, hace pues quizá algunos millones de años o cientos de miles de años, pero también es una especie africana que llegó a Europa en su momento. Al sur del Sáhara tenemos ya pues 6 especies de carracas y en Europa solamente una, ¿no? Esto sí que es una idea que, bueno, pues que llevo fraguando desde que empezamos los viajes a Senegal, porque como el caso de la carraca tenemos otros muchos. El culebreras, pues águilas culebreras, tenemos una en Europa, pero llegas a Senegal y te encuentras ya 4 especies. Tenemos una especie de Milano que está allí, no aquí. Así que seguramente que la carraca, pues la bubilla, posiblemente las culebreras sean colonizadoras más antiguas. Bueno, hasta el momento hemos hablado de cambios latitudinales de distribución. Especies que en el contexto actual van avanzando hacia el norte, si hablamos en donde estamos nosotros, en el hemisferio norte, ¿no? Vamos a ver ahora otro tipo de cambio en la distribución que están sufriendo algunas especies. Y para eso pongo como ejemplo de nuevo el Parque Nacional Sierra de las Nieves. Mirad, estamos comparando datos de finales del siglo pasado con datos actuales, desde el 23 hasta la actualidad, y estamos notando cómo hay especies que encontramos cada vez a alturas superiores. Vale, tenemos las tarabillas que se quedaban hasta los 1.300 metros y hoy día ya, pues este año por primera vez, esta temporada de cría, las hemos encontrado a 1.800 metros. Vale, el colirrojo real, aquí hay un muestreo bastante preciso del año 2003 y desde el 2003 hasta la actualidad, pues algo más de 20 años, hemos visto cómo está ocupando ahora ambientes el quejigal de montaña. No sé si conocéis la Sierra de las Nieves, pero es una especie de dehesa de un quejigo que algunos autores consideran otra especie, Quercus alpestris, y otros una subespecie del Quercus faginea, pero ahí no había el colirrojo real desde hace relativamente poco, a principios de siglo, y hoy día es el ambiente mayoritariamente ocupado y donde se dan las densidades más altas, ¿no? Ha pasado muy poco tiempo. Y luego tenemos el caso de las coyalbas, que las coyalbas ya ocupaban pues la parte más alta de la sierra en 1989 y hoy día siguen ocupando las mismas zonas, pero con densidades más bajas. Entonces, digamos que aquí es estudiando esta especie es donde nos estamos dando cuenta de que realmente hay una resistencia a las especies a desaparecer. Seguramente que en la actualidad la población de coyalbas grises de la Sierra de las Nieves no sea autosuficiente y dependa de la inmigración de ejemplares de otros sistemas montañosos, ¿no? Y precisamente ese es el objeto de estudio de un proyecto que estamos desarrollando en la actualidad, donde estudiamos Sierra de las Nieves y Sierra Nevada. Bueno, pues estos serían los cambios en altitud, ¿vale? Voy a hacer ahora la analogía que os comenté antes de un sistema de islas, teniendo en cuenta que en nuestro caso las islas son las montañas, vamos a pensar en las montañas andaluzas.
En este caso, el nivel del mar, pues en nuestro caso real lo limitaría las condiciones ambientales que se dan a una altura determinada. Si las temperaturas suben, pues eso conlleva cambios no solamente en las coyalbas, sino en las plantas, que un aumento de las temperaturas supone que ocupen también cotas más altas, en los insectos que viven asociados a esas plantas, y finalmente todo eso está modificando el recurso trófico tanto en el espacio como en el tiempo para las coyalbas, y las coyalbas también reaccionan a ese movimiento, ¿no? Bueno, pues podemos pensar que esto es 1989 y el aumento de la temperatura hace que las condiciones vayan subiendo y que algunas de las montañas ya no tengan coyalbas grises. Esto lo hemos podido comprobar, por ejemplo, en Sierra Prieta, la altitud máxima tiene 1800 y algo metros, ¿no? Bueno, pues con la tendencia al cambio del clima siguen subiendo las condiciones. Esta sería Sierra de las Nieves y esta sería Sierra Nevada, que es la gran isla climática que tenemos en Andalucía, el gran sistema montañoso que alcanza por encima de los 3.400 metros y digamos que las especies tienen margen para seguir subiendo en altitud. Esta podría ser la situación actual en la que la coyalba ya está solamente en la parte más alta, pero si las temperaturas siguen subiendo, pues las coyalbas podrían desaparecer de la Sierra de las Nieves, ¿no? Y esto, bueno, pues posiblemente para la especie no sea ninguna catástrofe, siempre y cuando siga habiendo coyalbas en Sierra Nevada, y en el caso en el que las condiciones se reviertan, pues podría recolonizarse de nuevo a partir de ejemplares de aquí. El proyecto que os he comentado, ahora mismo estamos estudiando con detalle pues ya están los parámetros reproductores de las coyalbas en Sierra de las Nieves. Estamos marcando individuos para ver pues la tasa de regreso a la temporada siguiente. Y lo que queremos poner de manifiesto es si realmente depende Sierra de las Nieves de la gran isla que es Sierra Nevada para mantener las poblaciones, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a contar qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Y comienzo pues con una especie que también me vinculó al Instituto de Estudios CITIES, pues eso en torno al 2010, imagino, ¿no? Bueno, el ratonero moro. Mirad, de esta especie teníamos la seguridad de que no se había reproducido en la península ibérica, pues porque igual que ahora mismo los pájaros llaman mucho la atención a muchas personas, pues en comparación a otros grupos faunísticos también lo hacían pues hace más de 150 años, ¿no? Y hay varios autores europeos que vinieron a esta zona e hicieron inventarios muy detallados de la ornitofauna de la zona. El IRBI, por ejemplo, documentaba muy bien la presencia de ratonero moro en la península tingitana y decía que nunca había observado la especie en Europa. Luego el estrecho de Gibraltar pues, ha sido visitado por muchísimas personas interesadas en y no se había detectado la reproducción o la presencia regular de la especie hasta el año 2009. Vale, en el 2010 pudimos publicar el primer evento de reproducción en Europa continental de la especie. Mirad, esto en un principio, pues pudimos certificar que el macho y la hembra eran ratoneros moros, fue en el término municipal de Tarifa, muy cerca del límite con Algeciras, pero muy poco después, al año siguiente, sí que pudimos confirmar que la nueva pareja que había en el mismo nido era una pareja híbrida, una pareja mixta de ratonero moro y ratonero. Bueno, pues ¿cómo puede afectar el hecho de la hibridación en la colonización de Europa por parte del ratonero? ¿Qué pensáis? ¿Beneficia la colonización o la frena? Bueno, mirad ya
el hecho de la hibridación pues conlleva que hay, bueno, pues lo has comentado muy bien, hay un hecho evolutivo que está teniendo lugar. Oye, ¿qué está pasando aquí? En principio, seguramente que la hibridación frene la velocidad de colonización, pero bueno, no tenemos por qué pensar negativamente, ¿no? Hasta ese momento, los ratoneros comunes de la península eran buteo y el ratonero moro se consideraba Buteo rufinus, ¿vale? De una subespecie de Citensis, pero eran especies distintas. ¿Qué es lo que pasó con los ejemplares resultantes? ¿Eran fértiles o no? En el caso en el que sean estériles, es una pérdida reproductiva para las dos especies. Pero resulta que estos ejemplares eran fértiles. Y fijaos, una cosita que resultó de documentar lo que pasaba en una pareja, pues provocó que un grupo de checos y austriacos revisaran a nivel genético el género, y ahora mismo la propuesta que hay hecha es de que los ratoneros moros de aquí no son Buteo rufinus, sino son buteo también, Buteo cirtensis, ¿no? Mirad, los híbridos son identificables y forman pues fenotípicamente un nuevo taxón que está haciendo que vayan muchas personas, muchos aficionados a las aves, a ver lo que llaman, o sea, me da mucha rabia este nombre, lo han llamado el ratonero de Gibraltar. Me hubiera gustado más que se hubiera llamado el ratonero de Tarifa, ¿no? O el ratonero del Estrecho. Bueno, ya está, esto es tontería mía, ¿eh? Pero bueno, pues el tema es que, bueno, pues llega una especie nueva, híbrida, y vamos a ver qué es lo que ocurre, si resulta siendo un híbrido estable o a ver qué camino toma la especie, ¿no? Mirad, poco más tarde lo que hicimos fue hacer modelos de distribución para ver o intentar acercarnos a las posibilidades que tenía el ratonero moro a nivel peninsular. ¿Vale? Para eso hicimos modelos de distribución y pusimos de manifiesto que había muchas más zonas favorables para la especie que zonas ocupadas. Entonces se preveía un aumento de la distribución. Este modelo de distribución que publicamos también permitió identificar una zona en Portugal. Solamente notaba una cuadrícula muy, muy favorable en el Algarve portugués, pero los portugueses no buscaban al ratonero moro en esa zona porque no había ningún cortado. En los libros pone que los ratoneros moros crían en paredes rocosas, como las águilas perdiceras, pero todos los nidos de ratonero moro que hemos visto en la península ibérica, ahí en Tarifa, todos están sobre árbol. Cuando pusimos en sobreaviso a los colegas portugueses de que buscaran nidos en árboles, encontraron el primer nido. Entonces, bueno, esto nos hacía pues como envalentonarnos un poco con los resultados que obteníamos de los modelos, ¿no? Y el siguiente paso fue pues salirnos del entorno de la península ibérica y ver en Europa qué futuro podría tener el ratonero moro. Y también por primera vez nos atrevimos a dar incluso una tasa de colonización de Europa anual. Salía en torno a 1,5 kilómetros por año que podía ir avanzando en Europa, ¿no? Estos son los mapas que resultaron y lo hicimos para 2 intervalos temporales, y en los dos, claramente, la mitad, el cuadrante suroeste de la península salía como muy favorable para la especie, pero tampoco Europa completa se fuese a hacer favorable para el ratonero moro, ¿no? Veremos a continuación algún ejemplo en los que nos salen resultados distintos. Pero en base a estos modelos, pues sí que podemos decir que el ratonero moro, bueno, pues durante el siglo que tenemos por delante, puede ir aumentando su área de distribución en Europa. Bueno, esto lo quiero poner para explicaros brevemente qué es un modelo de distribución, porque vamos a ver ahora algunos ejemplos, ¿no? Mirad, vemos aquí la península ibérica y estas manchas de color naranja son un área de distribución inventada, ¿vale? Imaginaos que una especie ocupa estas zonas. Ahora, esta información con variables ambientales que pueden ser de múltiples. Pueden ser variables topográficas, variables climáticas, de uso del suelo,
bueno, pues en función de la especie que estemos estudiando tendremos que ajustar qué variables usar, pero si yo sobre el área de distribución pongo las diferentes capas de variables que esté utilizando y aplicando una matemática y una estadística que no es muy compleja, pero me puede caracterizar las zonas en las que está la especie, si consigo tener un modelo, me puede permitir aplicar ese modelo a otras zonas y también extrapolarlo al futuro. Tengo escenarios de cambio climático en el futuro, ¿no? Bueno, pues este proceso, que cada vez es más sencillo porque hay herramientas informáticas más potentes y cada vez más información ambiental, es lo que estamos utilizando básicamente para intentar comprender cómo está afectando a la distribución de las especies objeto el cambio del clima. A continuación voy a poner un ejemplo que seguramente que os resulte familiar, el caso del escribano sahariano, que lleva en Ceuta pocos años, ¿vale? Esta fotografía, bueno, pues la hice en Fuengirola en el año 2022. Recuerdo que en el año 2021, el 21 de octubre, que es mi cumpleaños, estaba con la familia en Frigiliana, los invité a almorzar allí y también vimos uno en Frigiliana. Y cuando hice la recopilación de avistamientos de escribanos saharianos en España, pues salieron diferentes citas, pero siempre habían sido de un único ejemplar, ¿vale? Si vemos hoy día en la página web de BirdLife, el mapa que nos da, esto está bajado de la semana pasada, todavía no aparece el norte de Marruecos ni Ceuta con escribanos saharianos. Pero si vamos a las plataformas de ciencia ciudadana, como por ejemplo la de IBER, pues vemos cómo aparecen citas ya en Europa, siempre de ejemplares individuales, ¿no? Y vemos cómo ya está colonizado todo el noroeste de África. Bueno, pues mirad, con el escribano sahariano pasó lo siguiente. En Marruecos, desde el año 50 hasta la actualidad, también ha sufrido la tendencia que están siguiendo las currucas cabecinegras o los vencejos pálidos en Europa, están yendo hacia el norte. Hasta el 50 ocupaba como límite septentrional aproximadamente esta línea, en el 60 ya se citó en Casablanca, en el 80 pues llegaba a Kenitra y en los inicios del siglo XXI pues ya bueno, empezaron a aparecer citas en Tánger, desde Tánger hasta Melilla. Y siempre ejemplares individuales en el continente europeo. Bueno, pues en mayo del 2023, y esto fue, yo creo que no voy a decir que consecuencia de unas cervezas de más, pero también podría decirlo. El tema es que bueno, pues habíamos realizado algunos modelos con cotorra argentina y estaban funcionando muy bien. Y quizá, bueno, pues tuvimos un exceso de confianza en nosotros mismos y en los métodos que estábamos utilizando y publicamos un trabajo en el que se publicó en mayo del 2023, decía que la próxima especie africana en colonizar Europa iba a ser el escribano sahariano. Vale, yo recuerdo cuando presenté, pues creo que pues fueron pocas semanas antes de que se publicara, presenté los resultados en un congreso y un ornitólogo, pues que bueno, ya está jubilado, pero es catedrático en la Complutense de Madrid, después de la charla vino y me dijo: oye, Román, creo que aquí te has pasado. Creo que te has pasado porque una cosa es la matemática y otra cosa es la biología. Y el escribano sahariano lleva muchos años en África sin cruzar a Europa y bueno, estos son los resultados que mostrábamos nosotros. Mira, nos salían valores de favorabilidad, nos salían que las condiciones ambientales en este cuadrante eran tan buenas como en zonas de Marruecos donde la especie ya está. Y con flechas se representan los avistamientos, pero eso, repito, siempre de ejemplares individualizados. Bueno, pues este señor, que es buen amigo, pues me dijo, creo que aquí no, aquí has patinado. Y os aseguro
bueno, pues sin dudar mucho de lo que habíamos hecho, pero a mí me hizo pensar mucho, porque digo, es verdad, a lo mejor estoy aquí pues derrapando un poco, pero es lo que nos sale. Y a veces en ciencia hay que arriesgar un poco, ¿no? Nos salía pues que para esta especie la mitad sur peninsular era ya muy favorable para el escribano sahariano. Si ejemplares de escribano conseguían cruzar, encontraban condiciones idóneas y muy buenas para desarrollar poblaciones viables. Y cuando lo extrapolábamos al futuro, del 41 al 60, prácticamente toda la península ibérica se va a hacer favorable atendiendo a los modelos, ¿no? Y incluso, bueno, pues se atentaría en Francia y aparecía ya incluso el Reino Unido con valores de favorabilidad elevados, ¿no? Bueno, pues os digo, confiando en nuestros resultados, pero teniendo en cuenta lo que me decía un ornitólogo que sabe mucho más que yo, bueno, pues tenía el run run en la cabeza. Estamos en mayo del 23, esto se envió a publicar en febrero del 23. Y hay un proceso desde que se envía el trabajo hasta que se publica finalmente, ¿no? Bueno, pues nos vamos ahora a agosto del 23. Y no podemos perder de vista que los pájaros son un grupo muy estudiado y que cada vez somos más, y que en el caso concreto del escribano sahariano canta mucho, canta muy diferente a lo que tenemos en Europa, y es fácil de localizar y de identificar, ¿no? Bueno, pues en agosto del 23, en el 24 y también en el 25 aparecen escribanos saharianos en Algeciras, en la Bajadilla. Y en agosto del 23, pues un grupo de ornitólogos de Algeciras encontró una pareja, en principio 2 ejemplares. La primera vez que se veía en Europa, 2 ejemplares. Y en septiembre, cuando estuve visitando la zona, pude hacer esta foto y confirmar que no solo estaban los 2 adultos, sino que ya había pollos. Bueno, por supuesto, no cogí el teléfono y llamé a este profesor, pero hemos coincidido, bueno, pues meses después, coincidimos en un congreso y sin yo decirle nada, él se acercó a mí y me dijo, pues Román, tenías razón, pero te reconozco que no me creía que esto iba a ocurrir, ¿no? Bueno, pues esto ha sido un golpecillo de suerte, nada más, ¿no? Pero bueno, aparecen escribanos en Algeciras. En el 23 una pareja que saca con éxito 2 pollos, en el 24 sigue criando, en el 25 este año sigue criando. Espero que no ofenda a nadie estos dibujos que están ahora, pero esta es la situación que yo me imagino con los escribanos. Mirad, y os cuento una historietilla real, pero muy breve. Cuando estuve en septiembre del 23 y pude confirmar que había escribanos saharianos en la Bajadilla. ¿Conocéis la Bajadilla de Fuengirola? Bueno, es el barrio donde se vende la droga, pero a nivel industrial. Perdón, ¿y he dicho qué? No, perdón, en Algeciras, eso es, Algeciras. Bueno, pues cuando fuimos en septiembre del 23 y pude hacer esta fotografía, imaginaos pues que cuando uno va a ver pájaros va con el prismático, si además va buscando esta especie, pues iba con la cámara, iba con el telescopio, muy pertrechado, y tenía noticias de que era un barrio un tanto particular, pero nadie me había avisado de la realidad de la Bajadilla. Llevábamos como 15 minutos en la Bajadilla, íbamos 3 compañeros, Juanjo y yo, y imaginaos el ambiente que uno de ellos, Juanjo, ya no se quiso quedar solo. Entonces, Juan se fue a una esquina del barrio y Juanjo y yo nos fuimos a otra. Y cuando llevábamos allí pues pocos minutos, se nos acerca un señor y nos dice, mirad, me estáis fastidiando la mañana, o vais o os tengo que matar. Literalmente, ¿eh? Entonces, bueno, ya está, pues podíamos haber salido corriendo, pero bueno, pues a Juanjo se le cambió la cara. Se puso blanco, lo conozco desde que somos niños y nunca lo había visto tan blanco, y a mí me dio por decirle, joder, pero ¿cómo nos vas a matar si estamos aquí, estamos viendo unos pájaros? Y el hombre nos decía que era lo secreta la imaginación que teníamos, ¿no? Que ya íbamos allí a ver pájaros.
Bueno, pues un ratito hablando con él, y bueno, si te molestamos mucho nos vamos, pero quiero que sepas que venimos a ver pájaros, hombre, y le contamos un poco la historia y, bueno, por supuesto no nos creía. Pero justo antes de irnos apareció una mujer con una olla llena de garbanzos y cuando llegó a nuestra altura le dijo, otra vez los secretos aquí, ¿verdad? Bueno, pues, y el señor, bueno, no es que tengamos una amistad fuerte, pero ya nos conocemos, dice, pues ¿sabe qué dice el nota? Un viento. Y la mujer en ese momento soltó la olla en el suelo. Mira, se llama Josema. Josema, que lo he visto en el Facebook, que hay aquí un pájaro de África. Así que yo no uso Facebook, no uso estas cosas, pero eso nos salvó la mañana, nos salvó que pudiéramos hacer la foto y bueno, pues bueno, no lo digáis, lo mantengo en secreto con vosotros, pero en mi teléfono móvil tengo el número de un capo de la droga de Algeciras. Yo espero que con las cosas que están saliendo hoy día en los medios de comunicación, espero que en ningún momento me vinculen y que no me den ningún barrato, ¿no? Bueno, pues el tema es que los escribanos saharianos yo creo que han elegido en la península el ambiente de casa, es que cuando estás dentro de la bajadilla parece que estás en Castillejo, aquí al lado, ¿no? Además, la bajadilla está muy cerca del puerto y no descartamos la posibilidad de que algunos individuos, si no todos, hayan podido hacer el viaje asistido en los ferries desde el mismo Ceuta que ya hay o desde Tánger, ¿no? Bueno, esto es un trabajo que tenemos ya aceptado y se publicará en los próximos días, pero la población ahora es al menos de 18 escribanos saharianos y por primera vez hace 2 semanas ha aparecido un núcleo de escribanos alejado de la zona donde están hasta el momento la especie, ¿no? Este es un modo de proceder atípico de especies que colonizan nuevos ambientes, ¿no? La cuadrícula o el hexágono donde confirmamos la reproducción en el 23 es este de aquí, es donde se da el número mayor de ejemplares, pero se está ampliando dentro de la bajadilla, hay 2 núcleos nuevos y ahora hay un núcleo nuevo, una pareja establecida a 3,5 kilómetros de esta zona. Lo normal es que la especie siga creciendo y yo quiero pensar que si los modelos no fallan, pues esté más ampliamente distribuida en los próximos años. Bueno, pues envalentonados con lo que nos había pasado con el ratonero con el escribano sahariano, decidimos hacer los mismos modelos teniendo en cuenta otras muchas especies, de las que están en el norte de África, casi todas en Ceuta, y que se dispone de avistamientos regulares, aunque sean de individuos aislados, en la península ibérica, ¿no? Bueno, pues estas son las especies que utilizamos. Y los resultados son estos. Básicamente, sí que es de esperar que estas especies acaben colonizando Europa, y no solo colonizando Europa, sino parte de, bueno, para muchas de ellas podrían pasar los Pirineos, ¿no? Ahora mismo no podemos dar un intervalo temporal. ¿Cuánto tiempo va a tardar en suceder esto? Pues estamos metodológicamente haciendo algunas aproximaciones, pero todavía no tenemos el modo de tenerlo. Esto, si lo combinamos con las tasas de colonización al norte, bueno, pues podemos tener una idea, pero necesitamos que pase tiempo para poder ir validando los modelos. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a la montaña. Y vamos a ver qué pasa con estas especies. Uno de los casos que estamos estudiando es el de la coyalba gris, que es una especie que pesa pues entre 21 y 23 gramos y que se distribuye en el planeta de este modo, ¿vale? El color azul marca la zona donde pasa el invierno y el color naranja la zona donde se reproduce. Y algo que a mí no deja de fascinarme es que, bueno, para que os hagáis una idea, las coyalbas nuestras nidifican al sur de España y ¿dónde pasan el invierno? Bueno, pues tenemos que buscarlo, seguramente que en el África Occidental, ¿no? Pero ¿sabéis qué hacen las coyalbas que crían en Islandia o las que crían en Groenlandia? Muchas de ellas, de un solo vuelo, cruzan a África Occidental.
Y las que crían en Alaska, pues cruzan el estrecho de Bering, están aquí, cruzan toda Asia y pasan el invierno en África Oriental. Pajarito de 23 gramos. Fijaos que, vamos, es lo que os decía de conocer con profundidad lo que puede llegar a hacer una especie. Vamos, seguro que hay murciélagos que tienen historias tan interesantes o más que esta, y invertebrados que también lo hacen, ¿no? Pero son grupos de los que por el momento, bueno, pues se sabe mucho menos que de las aves, ¿no? Yo quiero pensar, vamos, se lo digo a mis estudiantes, si yo empezara ahora mismo, seguro que me dedicaría a animales sin hueso. Estudiaría, porque a veces digo, ¿qué hago estudiando pájaros? Si yo dejo estudiar pájaros no se notaría, porque hay cientos o miles de investigadores, pero a lo mejor no se conoce la especie de ectoparásito que tiene esta coyalba que hemos cogido en Senegal, ¿no? Bueno, al margen, para que os hagáis una idea de cómo se distribuye la coyalba en el mundo y por qué nos interesa estudiarla, ¿no? La población de la Sierra de las Nieves es la más meridional de Europa y una de las más meridionales del planeta. Bueno, pues mirad, en este caso hicimos un modelo de distribución utilizando los datos del Atlas de 2003. Es decir, en el 2003 se hizo un estudio a nivel nacional y se determinó el área de distribución, pues, de todas las especies reproductoras. Y en base a los datos de esa distribución, este es el modelo que obtuvimos para la coyalba gris. 20 años después se repitió el esfuerzo y volvimos a hacer un modelo con los datos del año 2022. Y fijaos la diferencia. Los colores más oscuros marcan zonas que son muy buenas para la coyalba y los más claros, zonas muy malas ambientalmente para las coyalbas. Bueno, pues fijaos cómo el Sierra de las Nieves es esta cuadrícula oscura de aquí, pues tenía prácticamente un continuo de zonas favorables hasta llegar a Sierra Nevada, de Sierra Nevada a Cazorla y ya luego, pues, al norte de la península. Si analizamos el modelo en base a la distribución más reciente, vemos como Sierra de las Nieves aparece ya como un núcleo aislado y como las zonas favorables o muy favorables están disminuyendo de un modo muy notable. Mirad, en este caso sí que pudimos poner de manifiesto que a nivel nacional, bueno, aquí se señala el Parque Nacional Sierra de las Nieves, las coyalbas grises no solo están reduciendo su área de distribución, sino que las zonas ocupadas están de media 115 metros por encima, en la actualidad, por encima de lo que lo estaban hace 20 años. Entonces, es un caso en el que, bueno, pues claramente hay menos coyalbas y están subiendo en altitud. Tenemos ahora también un trabajo que lleva publicado pocas semanas, donde estudiamos el gorrión alpino. Esta es una especie interesante porque se sabe que a principios de siglo criaban Sierra Nevada, pero junto con la chova piquigualda, es un caso raro porque aquí en el Jebel Musa hay chovas piquigualdas, pero en toda Andalucía no hay chovas piquigualdas. En Sierra Nevada se extinguieron, ¿no? Pues el gorrión alpino también se extinguió de Sierra Nevada. Y esta es una especie típica y propiamente alpina, de ambientes de montaña, fisiológicamente adaptada a vivir en zonas muy altas. Pues con la distribución actual, este es el modelo que nos sale. Nos salen zonas favorables en Sierra Nevada, que probablemente si pudieran llegar gorriones alpinos de las poblaciones del Cantábrico, de Pirineo, podría acoger a la especie. Lo que pasa es que la capacidad dispersiva de la especie no da para que se muevan tanto, ¿no? Lo curioso en este caso es que, bueno, aquí vemos la evolución de la distribución en la especie, vemos cómo en naranja se marcan las cuadrículas ocupadas del 98 al 2002 y luego si la comparamos con el 14 al 18, fijaos cómo la especie el área de distribución se va atomizando. Cada vez hay menos zonas ocupadas y en este caso también las nuevas cuadrículas que ocupa la especie desaparece de algunas y las nuevas que ocupa están a cotas superiores. Están en cotas más altas. Esta especie ahora mismo está en el punto de mira de un proyecto a nivel europeo porque sí que es de las que se supone que más está afectando el cambio del clima.
En este trabajo, bueno, además de poner de manifiesto que es el cambio del clima el que está reduciendo la distribución de la especie, sí que ponemos de manifiesto que hay que tener mucho cuidado cuando se comparan alas de distribución, porque cualquier cambio metodológico que hay en el cómo se hace el atlas puede afectar en gran medida a la detectabilidad de la especie, ¿no? Pero el gorrión alpino también es un caso claro de especie que está reduciendo su área de distribución. Bueno, seguimos en la Sierra de las Nieves y ahora estamos, bueno, habiendo hecho el modelo a nivel nacional, queremos ver si a nivel local se cumple. Y queremos ver, pues sobre todo teniendo en perspectiva que se declara parque nacional, que hay que desarrollar políticas de gestión de las especies y que ésta posiblemente pueda verse beneficiada con alguna actividad si el clima le perjudica. Aquí hablamos del clima, pero generalmente no hay un único factor el que afecta a las especies. En Sierra de las Nieves también hay ahora, bueno, pues ha pasado de haber en los años 80 20.000 ovejas y ahora hay aproximadamente unas 1.200. Esto conlleva un cambio en la vegetación y esto también afecta a las especies, ¿no? Bueno, pues con la coyalba gris y con el colirrojo real, que es otra especie que tienen Sierra de la Nieve, las poblaciones más meridionales de Europa, estamos empezando a utilizar pues tecnologías que a mí hoy día, después de llevar ya 3 años utilizándolas, siguen pareciéndome ciencia ficción. Mirad, esto es un geolocalizador. Pesa, bueno, aquí tenéis, para que os hagáis una idea de lo que mide, pero pesa 0,45 gramos. Y ahí dentro lleva un reloj, una batería, una tarjeta de memoria y esta varita que es un sensor de luz. Y luego todo eso lo tenemos que encapsular para hacerlo impermeable y le tenemos que poner este cordón de teflón y todo eso pesa 0,45. Aquí no hay ningún GPS dentro porque todavía no disponemos de la tecnología que nos permita aligerar tanto el peso. Pero ¿cómo podemos saber con un reloj la ruta de migración de un pájaro? Mira, la matemática que reposa en el uso de los geolocalizadores la desarrolló un suizo en el año 1600. Y ya en ese momento, pues este matemático dijo, si yo pudiera conocer la precisión, o si pudiera conocer el tiempo con mucha precisión, podría saber dónde estoy en cualquier momento, ¿no? Entonces, el sensor de luz lo que hace es que activa un umbral mínimo de luz y está midiendo la luz constantemente, pero en 2 momentos al día graba ese umbral mínimo y es el amanecer y el anochecer. ¿Vale? Esa información se graba en una tarjeta de memoria, el reloj le dice qué hora es, cuando se alcanza ese umbral de luz lo graba en la tarjeta de memoria y la batería dura 1 año. Os aseguro que si me lo decís sin que yo supiera que esto existe, lo pondría en duda, ¿no? Pero bueno, son avances. Yo me imagino aquí tenemos especialistas en polillas y en mariposas. No sé si hay ya algún sistema de estos emisores de radio para mariposas, pero lo habrá seguro. Lo acabará habiendo seguramente. Hay un grupo en Alemania que está ya desarrollando, son prototipos, emisores para hormigas. Así que las mariposas están al caer y que pueda comercializarse como se hace ya con esto, pues va a ser cuestión de poco tiempo, ¿no? Bueno, pues mirad, por un lado, bueno, os explico cómo funciona esto. Graba la hora a la que amanece, graba la hora a la que anochece y conociendo la hora a la que se hace de día y la hora a la que se hace de noche, yo puedo tener una idea de la latitud a la que me encuentro. Y sabiendo la hora que amanece y que anochece, puedo saber cuánto dura el día. Y con la duración del día puedo tener una idea de la latitud, ¿vale? Esto tiene un error, no es un GPS. El error puede ir desde 80 kilómetros a 20 kilómetros en el mejor de los casos.
También en el peor de los casos se puede ir a 100, por lo que para estudiar gorriones aquí en Ceuta no me valdría, pero si yo estoy estudiando un ave que creo que se va a África, pues al menos me da una idea de la zona por la que se mueve y las zonas por las que ha migrado, ¿no? Bueno, aquí tenemos un colirrojo real con el geolocalizador ya puesto, ¿vale? A las aves que el geolocalizador le ponemos también una anilla de color para que nos permita identificar la distancia, porque algo que os aseguro que esto no ha sido fruto de un día de exceso de cerveza, pero sí que de un exceso de optimismo, es que hay que confiar o hay que esperar que las aves que marcamos un año van a sobrevivir el periodo reproductor, se van a ir a África, van a sobrevivir también ese viaje, van a pasar el invierno en África y van a venir el año que viene al mismo sitio. Y no solo van a venir, sino que vamos a ser capaces de porque tenemos que quitarle el geolocalizador para sacarle la tarjeta y descargar los datos. Porque no hay tecnología todavía que permita emitir información con este peso. Bueno, pues con ese exceso de optimismo nos planteamos marcar ejemplares y hemos recuperado algunos. Estos son datos inéditos de este año, pero ya tenemos mapas de migración de colirrojo real. Vale, fijaos que esta es la zona de reproducción y parece que este ejemplar, bueno, pues cruzó a esta zona, se metió en África y la zona de invernada, no con precisión de metros, como diría un GPS, pero sabemos que está, bueno, pues al norte de Senegal, están en Mauritania, ¿no? Pasan el invierno ahí. Esto hasta el momento no se conocía. Y este segundo ejemplar, pues se metió, bueno, prácticamente en la misma zona, un poco más al sur. Y lo curioso es que, bueno, pues tanto a la ida como a la vuelta, pues lo hizo a través de las Islas Canarias. Que esto tampoco es algo ni sensato ni razonable, al menos para nuestro modo de pensar, ¿no? Pero fijaos el uso de esta tecnología por la información que nos está dando. Por un lado, íbamos a lo fácil. Esto, bueno, aunque tiene sus dificultades, queríamos caracterizar las zonas de invernada de los colirrojos reales más meridionales de Europa y ahora estamos utilizando otro tipo de tecnología que sí que nos da más precisión y queremos estudiar dentro del periodo del ciclo de vida de un ejemplar si hacen movimientos altitudinales que pueden ser diarios o que pueden ser reproductores de un año a otro y esto relacionarlo con los datos meteorológicos de ese año, ¿no? Bueno, pues el año pasado colocamos ya geolocalizadores a collalbas grises. Esto es en el puerto de Los Pilones, en la Sierra de las Nieves. Esto ha sido la semana pasada y este año hemos recuperado pues la primera collalba con geolocalizador. Así que bueno, pronto tendremos información sobre esto. No podemos nosotros abrir el geolocalizador y sacar la memoria. Esto se tiene que hacer en un laboratorio con lupas y con... Bueno, que al final yo mando el geolocalizador al laboratorio y ellos me mandan pues las coordenadas para que yo construya los mapas, ¿no? Bueno, pues ¿qué estamos haciendo en la península ibérica y en Senegal? Ahora os voy a contar un caso un tanto particular porque... Bueno, el buitre de Ruppel, me imagino que el que habéis escuchado hablar de él, es una especie que también está colonizando Europa. Bueno, pues sacamos en el año 2024, el año pasado, un trabajillo donde dábamos a conocer por primera vez que el buitre de Ruppel ya está nidificando en Europa, pero lo hace, al igual que el ratonero moro, hibridando con buitres leonados. Y en este caso, bueno, pues no vamos a saber si el resultante es fértil o no, porque el ejemplar híbrido, que hemos podido confirmar molecularmente que es efectivamente un híbrido, porque es verdad que siempre dudábamos de si la hembra había tenido alguna relación extrapareja y en realidad el padre era un leonado, aunque lo hubiese criado un Ruppel. Pero cuando fuimos a poner el emisor GPS al pollo, sacamos muestras de sangre y molecularmente está confirmado y eso es un trabajo que también espero que salga a lo largo, vamos, antes de que comience el verano, ¿no? Es el primer caso de hibridación en la naturaleza de aves del género Gyps, de los buitres, ¿no? Bueno, en este caso el buitre de Ruppel está críticamente amenazado de extinción y claramente llegar a la península e hibridar es un perjuicio grave.
porque no deja descendencia, no tiene posibilidad de dejar descendencia. No vamos a saber si el pollo es híbrido, es fértil o no, porque cuando abandonó el nido se fue a África y en Mali perdimos el rastro y no hemos vuelto a saber nada de él. Así que no sabemos qué es lo que ha pasado, tampoco hemos podido ir a la zona, pero desde entonces no hay información de este buitre. Tenemos ahora otro trabajo pues pendiente de sacar, donde lo que hacemos es caracterizar los movimientos que realizan los buitres de Ruppel en la península. Este es un ejemplar inmaduro y le ponemos marcas alares y un emisor GPS, y en base a este emisor pues podemos caracterizar los movimientos. El color azul y el rosa son ejemplares adultos reproductores, en los dos casos hibridando con buitre leonado, y el color naranja, este que se va hasta el norte, es un ejemplar inmaduro que lo que hace es prácticamente lo mismo que hacen los buitres leonados. Puede dar vueltas por la península mientras no es reproductor, vinculado a grandes grupos, pero básicamente los buitres de Ruppel en Europa están funcionando como buitres leonados, ¿no? Bueno, pues en Senegal tuvimos la suerte de encontrar nidos de buitres y hasta este momento no se conocía que esta especie criaba en Senegal, pues porque los buitres de Ruppel dicen los libros que crían roca y en Senegal están criando sobre árbol, ¿no? Sobre acacia. Aquí vemos un buitre de Ruppel y un buitre en Senegal, y tratándose de una especie en peligro crítico y habiendo encontrado una nueva población, lo que pedimos es que se evalúe de nuevo el estado de conservación de la especie, teniendo en cuenta que si cría en Senegal puede criar en otras muchas zonas del Sahel, ¿no? Bueno, esta es la primera fotografía que hicimos de un Ruppel en el nido cuando lo mandamos a publicar, pues como prueba de que estaba criando. El editor nos dijo, pero bueno, ¿estáis seguros de que estaba criando? No estaba descansando, no estaba tomando el sol. La verdad que es que nos vinimos muy confiados de Senegal pensando que ya lo teníamos, porque incluso teníamos alguna fotografía dando sombra al pollo, pero el editor no nos aceptó publicar esto, ¿no? Esto es lo que nos hizo fue obligarnos a ir al año siguiente y poder sacar en el mismo nido pues esta fotografía donde claramente se ve un pollo, y ya pues conseguimos poder publicar el trabajo. Esta fotografía está hecha en Senegal, pero podría estar hecha aquí en Ceuta o en el Jebel Musa. Esto es un buitre dorsiblanco africano, un buitre de Ruppel y un buitre leonado. Y lo mismo que está pasando que pasó con el buitre de Ruppel desde el año 92, que se tiene el primer registro, pues comienza a pasar con el buitre dorsiblanco africano, que hay ejemplares que comienzan a verse regularmente aquí en el entorno del Jebel Musa, posiblemente en Ceuta pues se haya avistado también algún ejemplar, y comienzan algunos ejemplares a cruzar a la península. ¿Vale? Bueno, aquí vemos estos son los movimientos de un ejemplar de buitre de Ruppel, el histórico de movimientos. Solamente deciros como curiosidad que se reproduce en Málaga, pero va a alimentarse 2 veces o 3 veces en semana pues a esta zona de Andalucía, ¿no? A la sierra. Así que debe ser mucho más barato para un buitre de Ruppel volar de lo que nosotros pensamos, ¿no? Hemos ido a la zona donde se alimenta y resulta que es un sibarita de las ovejas. Va a comer oveja. En Málaga tiene cabra, tiene cerdo, pero prefiere desplazarse regularmente a... Bueno, pues estoy ya terminando. Solamente comentaros que estamos ampliando el horizonte y estamos comenzando a hacer modelos de distribución a una escala mayor, considerando todo el continente africano, para ver qué es lo que puede estar pasando también hacia el sur. Y la particularidad es que estos son los modelos de ratonero moro. Ya hemos visto que Europa es una zona favorable, pero estos son los modelos que nos salen para buitre de Ruppel y buitre dorsiblanco africano. ¿Qué hacen aquí si Europa es verdaderamente desfavorable? Tenemos nuestras ideas, pero ahora estamos trabajando... Pues que no es desfavorable, eso es lo primero que podemos pensar, ¿no? Y si están aquí, pues tan desfavorable no puede ser. Pero aquí estamos trabajando en un artículo para poner de manifiesto, o al menos plantear, que sí es desfavorable, pero el motor que está moviendo a los buitres hacia Europa
no es el cambio del clima, sino son otras causas. Y pensamos, ¿se os ocurre que puede ser o no? Las ovejas, la alimentación. Bueno, pues mirad, el planteamiento que vamos a hacer nosotros es que es una dispersión asistida por otra especie. La población de buitre leonado en Europa no para de crecer. En Europa hablo básicamente España, Francia y Portugal. Son más de 130.000 buitres leonados los que tenemos y se calcula que en torno a 15.000 cruza cada año en la actualidad a la África Occidental, al sur del Sáhara, pero a África Occidental. Ahí el buitre de Ruppel es cada vez más escaso, llegan 15.000 buitres leonados. Hay muchísimo alimento, en Senegal hay todavía mucho ganado en el campo y mucho burro, y después de pasar 4 o 5 meses juntos, los cada vez más escasos buitres dorsiblancos y Ruppel se vinculan socialmente con los buitres leonados y cuando los leonados regresan a Europa arrastran de estos ejemplares consigo. Entonces pensamos que ese puede ser el motivo por el que llegan buitres dorsiblancos y buitres de Ruppel a Europa. Y una vez que llegan, en España hay suficiente alimento como para que sobrevivan. Otra cosa es que se den, bueno, pues las condiciones adecuadas para que fisiológicamente les sea viable poder reproducirse. Pero eso es algo en lo que estamos trabajando en la actualidad y bueno, pues siempre con cada estudio que hacemos, al final acabamos teniendo muchas más dudas de las que teníamos al principio, pero esto es lo que favorece pues que, bueno, pues que se vaya avanzando, ¿no? Mirad, ya para acabar, algunos mensajes para que nos llevemos a casa, ¿vale? El cambio del clima es una realidad y tiene efectos que son ya visibles y también medibles. Hay especies que responden a este cambio, pues ocupando latitudes más altas, siempre hablando del hemisferio norte, y otras que ocupan cotas más altas, ¿vale? Se mueven en latitud y en altitud. Estas respuestas, en última instancia, lo que reflejan es la capacidad adaptativa de las especies y abre nuevos horizontes de estudio. Estos cambios en la distribución implican cambios en los ecosistemas, cambios en las comunidades, nuevas interacciones entre especies y posiblemente que con el ratonero moro se esté pues, gestando un nuevo taxón, ¿no? Y por último, pues que hemos visto piezas sueltas de un rompecabezas y el verdadero reto es integrar toda esta información. Por mi parte, pues muchas gracias por vuestra atención. De nuevo, gracias por estar aquí. Y también agradecer pues, a las entidades que financian los proyectos que hacen posible estos estudios. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por la charla, la verdad ha sido muy entretenida, muy bien. Se ve que ahí las técnicas de presentación ya eres un experto, ¿eh? Los puntos de interés, ¿no? Resaltar los puntos de interés. Entonces, bueno, entramos ahora en un turno de preguntas. Yo tengo muchas preguntas. De momento te voy a hacer una rápida, ¿vale? Para no ocupar mucho tiempo. ¿Cuántos animales podéis marcar o habéis marcado con estos? Con los geolocalizadores, con los pequeños. ¿Decenas? ¿Centenas? No, decenas. Decenas, sí. Marcamos el año pasado 24 y este año el objetivo es marcar 20. Soy optimista, ¿no? Que de esos 20 que... Bueno. Sí, el optimismo... No, sí, bueno, está bien. Está bien. No es un buen lugar para estar. Bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que plantear? Venga, tenéis que aprovechar. Sin vergüenza, no hay problema. Bueno, venga. José Luis, rompe el hielo. Bueno, enhorabuena, Antonio. La charla me ha parecido preciosa. La exposición excelente, pero el meollo, ¿no? Lo mollar, ¿no? Como dicen, me ha parecido extraordinario también, ¿no? Yo te quería plantear un par de cuestiones. La primera, es una pregunta muy... Lo del el tema de la sinonimia de buteo, 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 fino, ¿está ya publicado?
está publicado en un artículo, pero no está aceptado por el Comité Taxonómico Internacional y posiblemente se haga pronto. Ajá, pero vamos, o sea, que se prevé que en breve esté publicada esta sinonimia porque evidentemente tiene unas repercusiones a nivel de normativa de conservación. Los cambios de nombre en animales y plantas tienen esas consecuencias, ¿no? Y bueno, no sé, el planteamiento que has hecho un poco en cuanto a que se prevé la creación de, o sea, o esto podría ser el inicio de un nuevo taxón, no sé, lo veo yo desde mi punto de vista o desde un punto de vista filogenético, lo veo un poco, oye, puede ser, pero me chirría un poco, sobre todo porque es que, y has puesto varios ejemplos, parece que es que en las aves las distancias genéticas son bajísimas. Sí, O sea, sí. yo recuerdo a nuestro amigo Mario García París, que aquí ha estado en ocasiones, ¿no? Y decía, claro, acostumbrado a trabajar con coleópteros, con reptiles, ¿no? Dice, dice, a los patos les tapan los ojos y se lían todos entre ellos, vamos, sin ningún tipo de problema. ¿Eh? Y además crecen y salen, porque es que las distancias son Sí, sí. cortísimas, aunque después fenotípicamente pues no lo parezca, ¿no? Lo que se diluirá posiblemente será una población con otra y habrá un continuo, ¿no? No lo sé. Pero el que de ahí aparezca un nuevo taxón me parece un tanto dudoso, ¿no? Bueno, mira, ahora mismo ya se habla yo lo voy a llamar ratonero de Tarifa, y el que fenotípicamente es identificable, ¿no? Sí que es verdad que el tiempo dirá seguramente que los ratoneros moros que llegan a la península acaben diluidos y acaben pues meramente, vamos, como meras introgresiones genéticas en el ratonero moro, y seguramente que el ratonero moro se beneficie, el ratonero común de la península se beneficie de ese enriquecimiento genético, ¿no? Bueno, el nuevo taxón quizás ha sido un término muy coloquial o muy de pajarero, porque eso, hay gente que viene a ver estos ratoneros que son un poco raros. Yo creo que la llegada de ratoneros moros a la península tiene que ser mucho más alta de lo que posiblemente pueda producirse, ¿no? Como para que incluso haya una población de ratoneros moros. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El tema, yo creo que en este caso sí que la hibridación, y al ser fértiles la descendencia, va a hacer en que, bueno, pues al final un enriquecimiento del ratonero común de allí y poco más, ¿no? Sí, la verdad que el tema es súper interesante, ¿no? Y además creo o sea, que aunque parezca extraño, esto es la historia de la vida, vamos. Sí, Esto sí, es sí. algo muy común, ¿no? Y preguntarte también, el caso de los buitres de Ruppel, cuando los buitres, porque me parece súper interesante la hipótesis vuestra de trabajo en cuanto a que los buitres tienen una migración asistida, ¿no? O una colonización asistida por los buitres, por el buitre leonado, por el Gibbs fulvus, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, cuando los Ruppel que llegan a la península mediante esa migración asistida y se reproducen o se van a reproducir aquí en la península, estos mismos buitres después vuelven en migración y establecen esa migración anual, o se prevé una sedentarización, o tenéis testado algo al respecto. Mira, a este nivel el tamaño de muestra con el que trabajamos es muy reducido, pero sí que pensamos que, bueno, a los adultos que hemos capturado y los inmaduros le hacemos análisis de isótopos estables en plumas. Y los ejemplares adultos, sabéis que los buitres no mudan las plumas, no mudan todas las plumas el mismo año, porque son plumas muy grandes, es un requerimiento energético muy grande, y van mudando pues entre 2 y 4 primarias al año. En los adultos que hemos capturado, todos tenían todas las plumas crecidas en Europa. Y solamente un adulto presentaba la generación de plumas más antigua, nacida en África, y luego el resto de plumas nacidas en Europa. Eso nos lleva a pensar que una vez que los buitres de Ruppel, que todos los que llegan aquí al norte de Marruecos y se ven en Ceuta, me imagino, ¿no?
Pues los que llegan al norte de Marruecos son ejemplares juveniles, que tienen como máximo 2 años, ¿no? Es muy raro que llegue un ejemplar de tercer año. Esos son los ejemplares que cruzan a la península. Marcamos uno de estos ejemplares y en el año 2021, y el emisor sigue trabajando, y cuando lo marcamos en el 2021 era un ejemplar nacido en el 20. Lo marcamos en noviembre en el Chorro y después de marcarlo se vino al estrecho y estuvo como 2 semanas en el estrecho. Vinimos a verlo y estaba acoplado con grupos de buitres leonados haciendo intentos de cruzar a Marruecos. Pero yo creo que en ese caso la buena o la mala suerte que haga viento del este más o menos fuerte. El tema es que ese año, en el 2021, este buitre de Ruppel no cruzó con los buitres leonados a África y se quedó en la península. No teníamos ni idea de qué es lo que iba a pasar, y ahora te cuento la historia. En el 2022, cuando llegó el otoño, pasó en el 21 estuvo en el estrecho, no cruzó y se fue a la Sierra de Huelva, una zona donde no crían los buitres leonados, pero hay mucho alimento. Hasta noviembre del 22 estuvo en Huelva. En noviembre del 22 se vino al estrecho de nuevo, englobado dentro de grupos de buitres leonados, y tampoco cruzó, por el motivo que sea, pero no cruzó. Y de nuevo se fue a Huelva. En el 23 vino de nuevo al estrecho y no cruzó. Y se fue de nuevo a Huelva. Este ejemplar se está haciendo adulto, ahora ya tiene plumaje adulto. En el 24 ni vino al estrecho. Se quedó en Huelva, pero visitando ya colonias de reproducción de buitre leonado. Y en el 25, por supuesto, no ha venido el estrecho y está integrado en una colonia reproductora también en Andalucía. Entonces pensamos que los buitres leonados que llegan como juveniles a la península, algunos, hay un ejemplar que se marcó con GPS y en otoño cruzó de nuevo a África y se ha hecho adulto en África. Este lo marcó Rashid y está reproduciéndose en Guinea-Bissau, pero está claro que algunos no llegan al estrecho. Por eso hablamos de que puede ser una trampa en la península, porque si se hacen adultos en la península ya desisten de ir a África, se van a reproducir casi seguro que con buitres leonados. Súper interesantísimo, vamos, lo que Bueno, ahora mismo yo creo que el nivel de conocimiento está aquí. Todo lo que se sepa nuevo, además con esta especie, se está publicando, pero es un caso, a mí me parece fascinante de cómo puede producirse la colonización de un nuevo continente por una causa que además depende de otra especie, ¿no? Bueno, dentro de 5 años vienes y nos cuentas qué ha pasado, cómo termina esta historia. Ojalá. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, allá al fondo, Pepe. Hola Antonio, enhorabuena por tu charla, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Yo vuelvo al ratonero otra vez. Tenemos al busardo de Gibraltar o de Tarifa allí enfrente, pero ¿cómo explicaría que aquí abajo también tenemos ese ratonero de Tarifa o del estrecho? Quiere decir que o bien hay algún ratonero común que se ha reproducido por aquí, o bien que estos híbridos regresan hacia este lado. Y bueno, y ya aprovecho una segunda pregunta. Aunque no has hablado de ello, el pinzón vulgar, sabe que se ha dividido ahora en 2 tazones también. El pinzón vulgar europeo viene aquí en invierno, pero nosotros en alguna ocasión hemos capturado en época de reproducción ejemplares de pinzón europeo. Claro, si se reproduce sería con un pinzón vulgar, podría ocurrir lo mismo. Y también hay citas al otro lado del estrecho de pinzones de aquí de África. O sea, lo que ocurre, pienso yo, que eso se podría estar dando también cierta hibridación. Lo que pasa que al ser tan pequeño posiblemente no se puede hacer un seguimiento, no es visible como puede hacer el ratonero. Gracias. Sí, pues en el caso del estrecho, en estos casos me gusta decir que el estrecho es muy estrecho
Y muchas veces nosotros infravaloramos la capacidad que tienen las aves de desplazarse, y posiblemente el tránsito que hay de ratoneros a un lado y el otro, vamos, cruzando sea mayor del que conocemos. Hasta donde yo tengo conocimiento, ratonero común no se reproduce aquí ni en Ceuta ni en la península tingitana, ¿no? En Marruecos. Son ratoneros, bueno, vamos a seguir llamándolos ratoneros moros. Es posible que haya tránsito de ejemplares, y basta con que un híbrido venga aquí a Ceuta para criar y que lo que haga sea criar con ratoneros moros, y ahora ya pues fenotípicamente a ver qué es lo que sale, ¿no? Pero seguramente que el tránsito de ejemplares a uno y otro lado del estrecho sea mayor del que pensamos, ¿no? Con relación a los pinzones, pues yo creo que también sería un buen candidato el pinzón africano para verlo criando en la península dentro de poco tiempo. En este caso es verdad que es mucho más difícil de detectar su presencia y mucho más la hibridación, pero sería otro caso muy parecido, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho campo de trabajo, y además sería igualmente interesante poder poner de manifiesto que hibridan. Sería ya bueno, pues a ver qué consecuencias tiene, ¿no? Pero el caso más reciente es el de la subespecie subpersonata de la lavandera blanca, que ahora mismo hay un ejemplar criando también en Tarifa y está hibridando con una lavandera blanca, Motacilla alba con alba subpersonata, ¿no? Yo creo que lo bonito de esto es que no dejamos de sorprendernos. Yo ya tengo el pelo blanco y llevo muchos años en los que cada año hay motivo para que me sorprenda con algo nuevo, ¿no? Y esto, pues el seguimiento de fauna lo que hace es darte este tipo de sorpresas, y yo creo que lo que está por llegar que no adivinamos a ver ahora mismo, ¿no? Te queda entretenimiento, te queda trabajo. De Sí. todas maneras, como veo que aprovecha hasta las celebraciones familiares para hacer observaciones y tal, Sí. bueno, rentabiliza bien el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues si no, nos vamos a ir al descanso de 10-15 minutos para poder empezar a tiempo con la segunda ponencia, ¿vale? A las 8 menos cuarto empezaremos con la segunda ponencia. Gracias.